Este espacio es mágico. Sí ha cambiado bastante de cuando yo era pequeña aquí en mi comunidad, pero sí me gustaría preservar lo bonito. No, yo no me imagino mi vida sin el mar. Las voces de los pescadores o de las personas de las localidades son voces asertivas, poderosas, únicas. Si nosotros queremos océanos resilientes, necesitábamos trabajar definitivamente con comunidades desde el inicio. Ese es el secreto de los océanos resilientes. Voceros del Mar surge de la fusión de dos grandes iniciativas. Estas dos iniciativas buscaban cada una fortalecer las capacidades en ciertas personas de las comunidades del sector pesquero, brindándoles diversas herramientas, sobre todo el de liderazgo y de comunicación. Nos integramos a una ruta de la conexión. Conocí comunidades como La Ribera, la comunidad de Cabo Pulmo, la comunidad del Sargento La Ventana. Fue ahí como nos dimos cuenta que había ciertas personas que tenían ya ciertas habilidades, que tenían ya ciertos procesos avanzados. Una vez de que nosotras identificamos a las personas que querían trabajar, que querían entrar a esta generación de voceros, se hace un diagnóstico. Nosotros alineamos este proceso bajo 4 ejes. Uno, que fue la identificación y los avances que se tenían en cada comunidad. Eso nos ayudó mucho precisamente a saber qué estaban o en qué posición estaban cada comunidad. Y básicamente es el diagnóstico. Es para hacer medición de impacto necesitamos saber desde dónde partimos y hacia dónde vamos y marcar una línea de cómo vamos a tener como directrices para poder medir o incidir. Un segundo paso, obviamente, fue el desarrollo de las capacidades de los talleres. Entonces, este es el programa de voceros. Es un programa que inspira. Es un programa que está hecho para que las personas puedan mostrarles a sus compañeros, a sus compañeras, a miembros de sus comunidades, a personas de otras comunidades, las cosas buenas que ya estamos haciendo las personas en los proyectos. Entonces se estableció los talleres de liderazgo, comunicación y la vocería que tenía que ver con presentación de cada uno de sus proyectos. Eso fue lo que nos gustó mucho de Vocero, porque nosotros les estamos dando fortalezas para que ellos supieran cómo sacar esas voces. Hay hasta un segundo taller para identificar precisamente las problemáticas y lo que en su momento querían comunicar. Hemos decidido que el proyecto que es ganador, la comunidad ganadora es... Y yéndonos a las comunidades, entendimos por qué fue la elección de ellos. Ellos conocen el territorio. Y eso a nosotros nos da base en cuanto a lo que se podía hacer en cada comunidad siguiendo pues, la naturaleza de cada proyecto. Fueron muy diversos, pero todos querían hacer algo por la naturaleza y a través de la naturaleza poder ayudar a sus comunidades. Desarrollamos una estrategia para que se implementara y que ellos empezaran a generar sus propias voces. ¿Acompañamos la implementación de las iniciativas? El objetivo es realmente ese, que hayan adquirido las habilidades para poder externar efectivamente lo que está sucediendo. Que ellos se sientan capaces de poder hacer un plan para invitar a otros.
que muchas organizaciones, tanto de la sociedad civil como del gobierno, los escuchen. Y creo que esto ya ha comenzado. No es nada más capacitarnos por capacitarnos. Es al final queremos tener algo en lo cual estemos nosotras y nosotros empleando lo que aprendimos en este programa, buscando influenciar, buscando inspirar. Para nosotras el programa de Voceros tiene esta filosofía de ser el primer loco o la primera loca en ponerse a bailar. Y sin saberlo puedes inspirar a muchas personas y traerte a más personas al baile. De una que se pone a bailar, podemos tener toda una cancha llena de gente que está bailando. Y eso es lo que buscamos, que esa persona que se ponga a bailar traiga más. Y eventualmente la persona que está bailando, se me canso, me voy o me retiro, se va y la gente sigue bailando. Y es un movimiento que ya generaste. Imagínate eso, tenerlo por 10, por 15, por 20 personas, que sean las que están abriendo la cancha y ponen a bailar a más gente. Ya no es EDF, son personas de las comunidades que están bailando y están invitando a otras personas y están poniendo a bailar a otras personas. Creo que por hoy veo también jóvenes participando de comunidades. Veo un antes y un después de ellas. Hoy por hoy veo a voceras que se atreven a hablar, a decir, ahora yo voy. Y veo las ganas que tiene esta gente y que de ellos está que quieran cuidar lo que tienen. Muy contenta, muy agradecida y sorprendida y muy entusiasmada y muy esperanzada de todo lo que viví hoy. Se vivieron muchas cosas, justamente participó la comunidad. Creo que lo que podemos seguir mejorando, yo creo también platicar, ¿no? con la comunidad para que también ellos pues contagiarlos de alguna manera. Estamos iniciando esta puerta, ¿no? De estos saberes, de estas experiencias. No es algo terminado, esto es el inicio, es el inicio. Ajá. Una etapa final es lo que le llamamos el cierre, que en realidad es vincular a los voceros con otros actores, con otras personas, organizaciones, que puedan estar también brindándoles un espacio, una oportunidad, un apalancamiento a esas iniciativas que ya existen. Ir abriendo el panorama, haciéndolo más amplio todo esto y llegar a más personas y a más conciencias y crecer con esa asociación que tenemos, la verdad, que ese es el objetivo también. Ideal que más personas se unan con nosotros a defender esto que tenemos. Que haya personas que le interesen, sería muy bueno que se acercaran a nosotras para poder hacer un vínculo entre esas personas interesadas de la comunidad y buscamos la colaboración. A mí me encantó la participación, la unión de las compañeras, la unión de la comunidad, que esperemos que nos unamos más como comunidad. Queremos agradecer profundamente a quienes hicieron posible este apoyo, por creer en nuestro grupo, por valorar el arte hecho con el corazón y acompañarnos en este camino. Siento muy orgullosa de pues, todo lo que hemos logrado hasta en este poco tiempo que yo he estado. Me he dado cuenta de muchas cosas y muchos logros y pues me siento muy orgullosa de que me hayan invitado y hayan tomado en cuenta a la juventud.